Hoy es un día muy, muy especial. Estamos celebrando, y déjeme decirle nuevamente, ¿sí? Felicitaciones en este día. Dios la bendiga. No hay mayor privilegio para una persona tener uno de los atributos que hoy vamos a intentar ver un poquito, que tiene que ver con lo de ser mamá, ¿sí? Y esto es un poco lo que vamos a desarrollar en el transcurso de este día, digamos, ya no es tan mañana, ¿ok? Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos pueda hablar, ¿sí? Por medio de su espíritu y que traiga entendimiento, y vamos a tratar de descubrir tal vez una faceta que no tenemos muy en cuenta muchas veces con respecto a Dios, ¿sí? Así que cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que se pueda manifestar hoy aquí. Señor, estamos en tu presencia, papá, para darte a ti toda la gloria primeramente, para decirte que te amamos, que te necesitamos, que no hay cosa mejor que estar en tu lugar, Señor. Como cantábamos antes, poder entrar en el lugar secreto, Señor, en ese lugar donde nos sentimos seguros, Señor. Y es por eso que aquí como comunidad de fe, Señor, aquí como iglesia y como familia, estamos dispuestos, Señor, a entrar a ese lugar, Señor. Y queremos que nos hables por medio de la palabra, Señor, hoy aquí, Señor, y queremos conocerte un poco más. Queremos relacionarnos un poco más contigo, Señor, pero necesitamos conocerte más en profundidad, cada vez más, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor, que nos estés hablando hoy aquí en este lugar, Padre. Te pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo pueda entrar, Señor, transformar nuestra vida, Señor, darnos entendimiento, Señor, abrir nuestra mente, nuestros oídos, pero también nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti y toda la honra. Amén. Amén. Bueno, y para entender un poco qué celebramos hoy y por qué celebramos, digamos desde el lado secular, allá por 1850, había una mujer llamada Anna Reeves Jervis, ¿sí? Esa mujer ayudó en la guerra civil que tuvo Estados Unidos aquí, y esa mujer se caracterizó por junto con otras mujeres más, poder asistir a cada uno de los enfermos, a cada una de las personas que estaban mal, ¿sí? Por esta contienda, ¿ok? Y les daban de comer, los cuidaban, los protegían, ¿sí? Eso fue ahí por el 1850. Años más tarde, ¿sí? En 1907, su hija, Anna Jarvis, ¿sí? Y lo que intentó hacer fue crear un día para poder honrar el servicio de su madre para todas las personas que había servido, ¿ok? Y entonces empezó a escribirle a los gobernadores, a los senadores, a las personas influentes en la sociedad aquí de Norteamérica, ¿sí? Para que ellos pudieran institucionalizar ese día justamente como el segundo de mayo, el segundo fin de semana de mayo, para que la presencia, digamos, de esa persona en algún punto sea como exaltada por todo lo que había hecho, ¿sí? Y su hija logró eso. Un tiempo más tarde, en realidad, ella empezó a quejarse un poquito por esto, ¿sí? Porque empezó a ver que el comercio empezaba a crecer, ¿no? Y que no había sido, digamos, el origen de por qué había hecho lo que había hecho, ¿sí? Ustedes piensen que solamente Estados Unidos moviliza en esta fiesta, ¿sí? Aproximadamente unos 23.000 millones de dólares, ¿sí? Solamente Estados Unidos. Entonces se perdió un poco la esencia de por qué hicimos lo que hicimos. Ahora bien, usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Poco y nada, solamente era una introducción. Lo que vamos a tratar hoy de ver es lo que Dios, ¿sí? Quiere mostrarnos por medio de los atributos y del carácter de Él, ¿sí? Por medio de la madre, ¿ok? Muchas veces tenemos la tendencia a ver a Dios como papá, ¿no? Como hombre, ¿sí? También tenemos la figura de Jesucristo. Pero déjeme decirle que tal vez hoy veamos un atributo, una parte, una faceta diferente de Dios con respecto a esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a introducir un poquito hoy. Entonces, Dios nos creó, ¿sí? Somos creación de Dios. Fuimos creados, ¿sí? Para poder glorificar el nombre de Cristo. Fuimos creados para poder gobernar sobre todo eso, ¿sí? Entonces, vayamos al inicio de todo esto. Vayamos a Génesis 1, 26, versículo también 27. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que arrastra sobre su tierra. Y ahí va. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí cuando nos dice en este último versículo, creó al hombre, no se refiere al género masculino, sino que está englobando, ¿sí?, al varón y a la hembra. ¿Ok? Eso es importante de entender. Entonces, el Evangelio y los primeros cristianos han tenido, ¿sí?, una gran actitud con respecto a esto, de cómo la mujer era vista, ¿sí? Miramos lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, ¿sí?, en el capítulo 3, versículo 28, un poco para sustentar esto que estoy diciendo. Y dice así, Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo nos deja ver en la carta de Gálatas. ¿Sí? No hay esclavo, no hay libres, no hay judío, ¿sí?, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Somos todos hijos de Dios. Y eso es lo importante. Entonces, vamos a comenzar a ver un poco esto, ¿no? Cómo Dios no hace diferencia entre una cosa y otra. Es decir, cuando podemos examinar este capítulo o versículo de Gálatas, podemos ver que Pablo está hablando de algo de manera de igualdad, ¿sí? No está hablando de una forma homogénea, ¿sí?, de homogeneidad, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, digamos, la igualdad y ser homogéneo? Cuando Pablo habla sobre esto, en esta parte de la carta de los Gálatas, está hablando de igualdad. ¿Y la igualdad? ¿Qué es la igualdad? La igualdad es que todo tiene el mismo valor, no hay una diferenciación. Pero cuando hablamos de homogeneidad, ¿sí?, estamos hablando de características similares en las personas. Entonces, Dios está yendo profundo justamente para sustentar lo que leíamos antes en Génesis, ¿sí? Y esto tiene que ver con que tenemos todos el mismo valor para Dios. Entonces, vayamos al principio, como le dije antes, ¿no? Vayamos al libro de Génesis. Usted vio que ahí por el capítulo 3 de Génesis, ¿sí?, nosotros como humanidad desobedecimos a Dios, ¿sí? Él nos creó, como vimos recién, nos hizo varón y hembra, ¿sí? Pero nosotros desobedecimos. ¿Y qué fue lo que nos dijo Dios? ¿Usted recuerda lo que nos dijo Dios esa vez? Dijo, pueden comer de cualquier árbol que esté aquí, pero ese árbol con ese fruto determinado no pueden comerlo. ¿Y qué hicimos nosotros? Desobedecimos, comimos de ese árbol, ¿sí? Entonces nos entró una declaración de condenación por haber desobedecido, por haber pecado en contra de lo que Dios nos estaba pidiendo que no hiciéramos. Y Dios claramente deja ver en ese capítulo que dice, porque si comes, como forma de advertencia, cuidándonos, claro está, dijo, si comen de ese fruto, ¿qué pasaría? Moriríamos, ¿sí? Justamente. Pero si vemos el desarrollo más adelante, Adán y Eva terminan escondiéndose y cuando Dios les pregunta qué es lo que habían hecho, porque se habían dado cuenta, habían tenido vergüenza de que estaban desnudos, Dios le dijo claramente, ¿qué hicieron? ¿Comieron de ese fruto? Entonces, esa condenación que Dios nos decía que íbamos a morir, vemos el contraste de lo que Dios termina haciendo. Y la palabra nos deja en claro que lo que Dios hizo fue cubrirnos con pieles, ¿sí? Tanto a Adán como a Eva. Es decir, empezó a tener misericordia por nosotros, ¿sí? No fuimos muertos, ¿sí?, instantáneamente, claro, empezamos a tener un tiempo determinado en esta tierra. Nos hicimos finitos, nos hicimos contingentes, ¿ok? Pero no fuimos muertos como Él nos había advertido. Es decir, que Él siguió teniendo aún misericordia de nosotros como humanos. Eso es lo que quiero decirle, eso es lo que quiero graficarle. Así todo, el tiempo transcurrió y a pesar de haber desobedecido a Cristo, ¿sí?, después de que está la muerte de los hijos de Adán y Eva, ¿sí?, cuando sucede eso, entendamos que ella tuvo que velar, ¿sí? ¿Ustedes pensaron que fue tal vez el primer funeral que hubo en la historia de la humanidad? Le tocó a Eva,
Y le tocó a Adán también hacer eso. Pero así todo, tuvieron un tercer hijo, Set. Y a pesar de haber pecado, a pesar de haber desobedecido a Dios, ¿sí? Fíjese la promesa de que Dios dio al hombre y a la mujer. ¿Sí? A la mujer le dijo, pisarás la cabeza de la serpiente, ¿sí? Y estarán enemistados. Lo que está haciendo claramente es declarar que por medio de la mujer, por medio de los nacimientos, por eso nombré a su hijo Set, a su tercer hijo, y todo lo que vino después a nivel generacional en nosotros hasta este mismo momento, ¿sí? Fue en realidad una declaración, ¿sí?, profética de que por medio de la creación y por medio de los nacimientos que iban a venir, ¿sí?, Jesucristo se iba a hacer manifiesto en esta tierra y iba a vencer al diablo mismo, pisándole la cabeza. ¿Sí? Así que fíjense que a pesar de todo lo que hicimos para pecar en contra de Dios, Él nos tuvo teniendo siempre presentes, ¿sí? Y de forma misericordiosa. Y ahí estamos empezando a ver algunos de los atributos que hoy vamos a intentar ver, ¿sí? Y si ustedes piensan algo, ¿cuál es el inicio del fundamento de este atributo que Dios puso en la mujer hoy en este día? Como Día de la Madre, ustedes tienen que entender esto. ¿Cuál es el atributo importante que puso en una madre? ¿Sí? Dios creó al hombre, ¿sí? Siempre tenemos la visión de verlo, como le decía antes, a verlo a Dios de forma de hombre, ¿sí? Pero vamos a tratar de descubrir algo diferente. No sé si usted tuvo la posibilidad de verlo a Dios con atributos que tienen las madres. Y eso es un poco lo que vamos a hacer en este momento. Para eso vamos a ir al inicio del fundamento de la palabra. Dios ahí por el Éxodo 34, cuando Moisés se juntó en el monte Sinaí por segunda vez después de que habían hecho el becerro de oro y había estado toda esa idolatría, se vuelve a juntar con Dios y Dios habla y proclama de sí mismo, ¿sí?, de que Él es un Dios compasivo. Y la raíz de la palabra compasivo en el hebreo, ¿sí?, es rahum, ¿sí? Y si alguno es maestro de Biblia hebrea, no me rete, no sé si está bien pronunciado, pero es rahum, ¿sí? Pero a su vez tiene implicancia en otra palabra que es misericordioso, que es remejim, ¿sí?, que significa Él es misericordioso también. Y esas dos palabras, a su vez, tienen raíz en la última palabra que quiero llegar, que es rehem. Esto significa, ¿sí?, que es un Dios como una matriz o un útero. Eso dice Dios en su palabra. Él mismo se está diciendo que es como una madre para nosotros, ¿sí? Es como si Él graficara la maternidad por medio de sus atributos. Y esto es lo que un poco hoy vamos a intentar de ver, a conocer a Dios de una manera diferente, ¿sí? Y cuando hablamos de compasión, tenemos que entender que no es lo mismo que pasión, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? La pasión, ¿sí?, es, el ímpetu que yo ponga para conseguir algo que anhelo. Esa es la pasión, básicamente. Pero la compasión es poder tener, justamente la visión de darme cuenta de lo que el otro necesita. Es ayudar al otro. Esa es la diferenciación. Eso es lo más parecido que Dios tiene, la compasión, ¿sí? No es para la satisfacción personal, sino es para cómo puedo ayudar al otro, ¿sí? ¿Se entiende eso, iglesia? ¿Sí? Entonces, vayamos un poco y vamos a empezar a ver un par de mujeres en la Biblia que son madres para entender estos atributos y ver si realmente podemos llegar a ver a Dios de manera de mujer, ¿sí? Como madre, a eso me refiero. Y en el libro de Éxodo, capítulo 2, ¿sí?, en el versículo del 1 al 5, Dios nos va a hablar estas cosas. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concedió y dio a luz a un hijo. Y viendo que eran hermosos, lo escondió por 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cestilla de juncos y un calefateo con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedía. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que lo trajera. ¿Ok?
esto no es más ni menos que la vida de la madre de Moisés. Su nombre es Jocabed. ¿Recordaba ese nombre? Medio difícil, ¿no? Jocabed. Bueno, ella era la madre de Moisés. Y lo que estos versículos nos dejan interpretar, ¿sí?, es que Dios nos protege como una madre protege a sus hijos, básicamente. ¿Sí? El faraón, recuerda el contexto, ¿no?, de lo que estamos leyendo. El faraón había mandado matar a todos los niños, ¿sí? Y la madre lo escondió por 3 meses, nos dice la Biblia. ¿Ok? Lo escondió por 3 meses, pero llegó un momento que no pudo ocultarlo más. Y lo que hizo fue protegerlo y dejarlo para que él pudiera, ¿sí?, seguir adelante en su vida, confiando en Dios. ¿Ok? Y sabemos lo que luego sucedió. Por medio de esa protección, por medio de esa actitud de jugarse la vida ella misma como madre y proteger a su hijo, eso mismo no solamente lo llevó del plano personal de madre a hija, sino también que lo hizo en un general. Digamos que por medio de esa actitud de esa madre, nosotros tuvimos el éxodo del pueblo de Israel de Egipto por medio de la vida de Moisés. Dios tenía un propósito con él. Pero no hubiera sido posible si esa madre no hubiera tenido este atributo que estamos leyendo de parte de Dios que puso en ella, ¿sí? El proteger a su hijo. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo el primer atributo? Que no tiene que ver con algo masculino, sino que es algo que tienen las madres. ¿Usted recuerda cuando su madre en su juventud, o si alguno todavía aún es adolescente o niño, puedes ir viéndolo hoy mismo, ¿sí? Cuando mamá nos protegía, ¿cuántas veces nos dijo, hey, esto no lo hagas? Yo recuerdo cada una de las cosas que mi madre me decía. Y yo decía, ¿para qué me lo dices si esto no va a pasar, mami? ¿No? Porque uno cuando es niño se cree autosuficiente para un montón de cosas, ¿no? O cuando es adolescente. Y yo recuerdo, ella me habló muy bien sobre algunas cosas y cuando estaba en el colegio me acuerdo que esas cosas empezaron a suceder. Y empezaron a venir un montón de cosas que hubieran sido difíciles de poder afrontar a mi edad. Y sin embargo recordé lo que mi madre me decía. Recordé el consejo materno de esa persona hacia mi vida, ¿sí? Y eso fue ni más ni menos que una protección de una persona. Una protección de una persona para mi vida, ¿sí? Y eso es lo importante, entender que Dios nos protege como una madre protege a un hijo, ¿sí? Miren lo que dice el libro de Isaías también en el capítulo 66. Dice así, así Jerusalén como una madre le dará un alimento delicioso y los dejará satisfechos. Dios mismo está hablando a su pueblo que Él, ¿sí?, va a ser como esa madre que da alimento delicioso y deja satisfecho a su pueblo. Otra versión dice que lo amamantará y que lo saciará. Está diciendo justamente eso, se está poniendo en el rol de una madre para con el pueblo de Cristo. Está viendo otro atributo ahí. Dios está hablando no de esa manera, nos está protegiendo, ¿sí?, como una madre protege a su hijo. ¿Lo habían pensado de esa manera? ¿Habían pensado de esa forma? ¿Sí? Pero vemos otra historia que tiene que ver con otra mujer en la Biblia, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al 11, ¿sí? Y no es más ni menos que la historia de Ana. Ana, ¿quién fue Ana? La madre de Samuel. Esta mujer, ¿sí?, estaba casada con una persona, con un hombre llamado Elcana. Esa persona tenía 2 mujeres. Ana era su segunda esposa, pero ella no podía tener hijos. ¿Ok? Sí, su primera esposa. Entonces, lo que hacía Elcana era subir arriba al templo y dar sacrificios y ofrendas a Dios para que Dios pudiera bendecir su casa. Entonces, nos cuenta la palabra que Ana estaba siempre angustiada, siempre desconsolada porque no podía llevar ofrenda por los hijos que tenía. ¿Es verdad? Entonces, Elcana le dice, se le acerca y le dice, ¿pero acaso yo no soy más importante que 10 hijos para ti? Te amo más que nada. Y ella le dejó saber la necesidad que tenía. Y esto es lo que vamos a ver aquí en 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al 11. Y dice así, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo como a tu sierva, yo te dedicaré al Señor
por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la oración que esta persona, Ana, hizo. Y dice que estaba el sacerdote Elí sentado afuera, al lado del poste, nos cuenta la palabra, y la vio a esta mujer y pensó que estaba borracha o que algo le estaba pasando porque estaba hablando sola, ¿sí? Y se le acercó y le invitó que más o menos se levantara y se fuera de ese lugar, pensando que estaba no sobria, digamos. Entonces ella le dejó saber que en realidad lo que estaba pasando es que estaba angustiada y que necesitaba, sí, que Dios le concediera ese hijo que necesitaba ella tener. Entonces el sacerdote, al escuchar esto de esta mujer, Ana, lo que hizo fue, le impuso la mano, la bendijo y le dijo que Dios iba a hacer lo que ella necesitaba. Y en el versículo 19 del mismo capítulo, es decir, un poquito más adelante, podemos ver lo que va a suceder. Y dice así: y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y Elcana, es decir, su marido, llegó a Ana, su mujer. Y el Señor se acordó de ella. Y en su debido tiempo, después de haber concedido, Ana dio a luz y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido a Dios. El Señor se acordó de esa plegaria. Y esto nos enseña, ¿sí? Esto nos enseña otro segundo punto. Dios nos consuela como una madre consuela a sus hijos. Dios nos consuela como una madre consuela a sus hijos. Esto fue lo que Ana nos está dejando ver. Entonces, ahí tenemos otro atributo de Dios. Hay muchísimos atributos de Dios que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, seguramente como cristianos, ¿sí? Pero entendamos que Dios nos protege como una madre, protege a su hijo, y también Dios consuela, ¿sí? Como una madre consuela a sus hijos. Y en Isaías capítulo 66, ¿sí? En el versículo 12 al 13, podemos también leer algo así como parecido a lo que estamos tratando de ver en la vida de Ana. Y dice: ustedes serán amamantados, llevados a sus brazos, mecidos en sus rodillas, como una madre consuela a su hijo. Así yo los consolaré. ¿Entiende esta imagen? Dios está diciendo que arrodillado le dará de comer a ese niño, es decir, a nosotros. Y ese es un atributo que Dios nos deja ver. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Varón y hembra nos hizo. ¿Para qué? Para que los atributos de Él se pudieran manifestar, ¿sí? De diferentes cosas. Porque evidentemente en el hombre, ¿sí? Hay cosas que no podrían verse del atributo de Dios. Es necesario ese corazón de madre, ese cuidado maternal que las mujeres tienen para con sus hijos. Varón, ¿nunca le pasó que su esposa le dijo: hey, llámalo porque algo está pasando? O mejor oremos por algo, y eso estaba sucediendo. A veces las mujeres tienen eso como ese sentimiento, ¿no? Esa cercanía espiritual con sus hijos. De esa misma manera es como Dios quiere que lo veamos también. Lo vemos como poderoso, claro, como rey y reyes. Lo vemos como ejército también, como general de un ejército, ¿sí? Pero también lo vemos como una madre que tiene esa compasión y que cuida de sus hijos. Y después tenemos otra historia más también, que me gustaría compartirles, que es la historia de Unices, ¿sí? ¿Quién era ella? Era la madre de Timoteo. Y miremos lo que dice aquí en la carta de 2 Timoteo, sí, en el capítulo 1, versículo 5. Lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Por medio de esta carta. Y dice así el versículo 5 de 2 Timoteo en el capítulo 1. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo nos está dejando ver las características de la persona de Timoteo y daba gracias por esa fe sincera que fue trasladada por medio de la maternidad de Eunice. Claro, venía también de su abuela, pero por medio de la maternidad de Eunice. Y eso es lo importante, ¿sí? Que le pasó a Timoteo. Recordemos, Timoteo, ¿sí? Fue el líder de la iglesia de Éfeso. Timoteo fue una persona que ayudó a la expansión de la iglesia. Timoteo fue un compañero fiel, ¿sí? En los viajes misioneros de Pablo. Y todo es porque esta madre
¿sí? Le mostró y le enseñó una fe sincera. Y eso nos deja ver otro atributo de Dios, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Dios disciplina, o Dios nos disciplina como una madre disciplina a un hijo. Yo sé que no nos gusta recibir una reprimenda, no nos gusta cuando a veces nos dicen algo que no tenemos que hacer, ¿sí? ¿Usted recuerda cuando su mamá le decía eso? Tenés cuidado en esto, fíjate en aquello. Y uno lo tomaba, como le decía antes, de mala manera, ¿no? No quería escuchar. Pero es importante porque la madre, ¿sí? Disciplina a su hijo como un atributo que Dios ha puesto en ella, ¿sí? Y es como que Dios también. ¿Entiende la relación? Que hemos tratado de ver a veces cosas en Dios, atributos o formas en el carácter de Dios, pero a veces nos costó ver a Dios de forma de madre, con esa forma. Y mire lo que dice Deuteronomio 8, en el versículo 2 al 5. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, ¿sí? Recuerden la desobediencia constante del pueblo, ¿no? Probándote a fin de saber lo que había en tu corazón y guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó en el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Sí? Recordemos el contexto de hombre, ¿no? Estamos hablando de la maternidad. A pesar de todo eso, estuvimos 40 años como pueblo dando vueltas en el desierto porque no entendimos, ¿sí? Seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo idólatras muchas veces en nuestra vida. Y así todo, Él nos cuidó, ni la ropa se gastaba, ni nos preocupamos de qué íbamos a comer. Eso es el corazón de una madre, como decía antes, ¿no? Isaías, que nos amamantó y nos cuidó con ese amor maternal. Y eso es un poco los atributos de parte de Dios que podemos ver, maternales hacia su pueblo. Así como cuando vimos la desobediencia de Eva y también de Adán, ¿sí? En el Edén, y no nos morimos, ¿sí? Y seguimos teniendo un propósito y Él se compadeció de nosotros, ¿sí? Y Él nos trajo una nueva restitución por medio de la mujer para poder destruir al diablo por medio de las generaciones futuras, y cómo la iglesia primitiva, el evangelio, las primeras personas cristianas pudieron también comprender que no es un tema de homogeneidad, sino que es un tema de igualdad, ¿sí? Es el valor que tienen las personas, un valor que se da solamente en Cristo. Somos todos uno en Cristo, como decía Pablo en Gálatas, ¿sí? Y esto mismo es lo que hoy nosotros, en este tiempo, es lo que tenemos que entender y experimentar de parte de Dios. Cuando muchas veces nos relacionamos con Dios, nos relacionamos como esa madre se relaciona con su hijo. Si no, a veces es diferente, ¿sí? La forma de relacionarse. ¿Ustedes se imaginan los 12 apóstoles? 12 varones tratando de resolver algo. Era difícil. ¿Usted piensa que solamente había hombres siguiendo a Jesús? No. Había muchas mujeres. María Magdalena, por ejemplo. María Magdalena fue una persona que le sacaron demonios. Jesús la rescató de eso, le sacó, la sanó, le sacó demonios. Y esa misma persona es la que estuvo viendo a Jesús el día que resucitó. Es decir, que a Jesús lo seguían muchas mujeres también. Porque ¿cómo los apóstoles siendo hombres iban a poder resolver? Necesitamos a veces de las mujeres, ¿sí? Las mujeres tienen algo que nos resuelven, ¿sí? Muchas veces, ¿pasa eso en casa o no pasa en casa? ¿Sí? Bueno, lo veo medio ahí, no. Pasa eso en casa. Muchas veces las mujeres, ¿sí? Tienen esa capacidad de encaminarnos y guiarnos porque tienen ese atributo de parte de Dios, ¿no? Tienen esa forma de comunicarse, de relacionarse con Cristo también, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos que tratar de verlo a Dios de manera diferente, ¿sí? Para poder entender todos los atributos y relacionarnos como Él quiere que nos relacionemos, en esa intimidad con Él. Y esto mismo, déjenme que le cuente algo en lo personal. Hace unas semanas estaba charlando con mi madre en Argentina
Y hablando un poco de todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, hace 2 años que estamos aquí, podríamos haber escrito un libro ya de todas las cosas que nos pasaron, que me imagino que usted también habrá pasado como migrante, ¿sí? Entonces, charlando un poco sobre esto, le compartí que la vez pasada en el campus de Orange Park, en una de las predicaciones, hablé sobre la honra a las madres y que dejé bien en claro, ¿no? Porque el Espíritu me había mostrado de cómo tenía que honrar a mi madre por todo lo que había hecho por mí a lo largo de mi vida, ¿sí? Entonces le decía que le agradecía cada una de las enseñanzas que había tenido para conmigo, ¿sí? En muchísimas cosas y cómo me había cuidado, cómo me había protegido, ¿sí? Cómo me había consolado. Pero también le dije, te quiero honrar por la mayor cosa que podés haber hecho por mi vida, que fue acercarme a Dios. Entonces, bueno, en ese momento especial entre mi madre y yo, le recordé que no fue fácil al principio, porque, mire, yo fui como el patito diferente de los patos. ¿Vio ese cuento, no? El patito raro, ¿cómo se dice acá? ¿Sí? Bueno, no quería decirme feo, dije raro. Es por eso. Pero bueno, conoce el cuento. Entonces, yo era esa persona, ¿no? Todo lo que hacían y todo lo que correspondía con respecto a Dios, no quería saber nada. Mi hermano ya tocaba el teclado ahí en la iglesia, era el líder de la adoración, mi madre, servía en la iglesia. Y cada vez, todos los fines de semana me invitaba, me decía, venite a la iglesia, venite a la iglesia, venite a la iglesia. Yo le decía, no es para mí, no me interesa. No entendía, no quería ver, tenía un corazón rebelde, ¿sí? Y mi madre tuvo una estrategia que le funcionó. ¿Sabe qué hizo? Me dice, hablarme negativa varias veces, ¿no? Me dice, hagamos una cosa. Si vas a la iglesia el domingo próximo y me acompañás, ¿sí? Me dejó saber que no era que yo tenía que tomar una decisión, que la acompañaba. Punto número 1. Punto número 2, te doy el auto, ¿sí? Y me podés acompañar y después te venís solo con el auto. Y eso me gustó. En un chico de 16 años, eso empezó a dar vuelta en mi cabeza. Dije, uy, puedo tener el auto. Entonces, estuve en la semana pensándolo, la verdad. Y llegó ese domingo y le dije, ok, te voy a acompañar. Y entré, tuve que entrar a la iglesia. No, miento, la primera vez cuando fui, ni siquiera entré. Arreglé para quedarme en la puerta de la iglesia. La segunda vez, pues ya me gustó, le agarré el gustito al auto, volví el segundo domingo y entré a la iglesia. Y a pesar de que tenía mi corazón cerrado, a pesar de que muchas cosas no entendía, ¿sí? El Espíritu empieza a trabajar en las personas. Y empiezo a recibir cosas de parte de Dios que después terminaron forjándome a lo largo de mi vida, ¿sí? Entonces, fíjese cómo la estrategia de una madre hoy me tiene aquí, en un púlpito, después de 20 y pico años largo, ¿sí? Hablando de Dios. Y eso también tienen las madres, tienen estrategia. ¿Sí? Entonces yo le decía a mi madre esto, ¿no? Que la honraba por esto. La honraba porque me haya dado la oportunidad de lo más importante. Años después, a mis 43 años, es decir, hace 7 años atrás, a pesar de que muchas veces prediqué sobre el amor de Dios, sobre el carácter de Dios y sobre los atributos de Dios, una noche estoy en mi cama a las 3 de la mañana pensando lo que tenía que hacer al otro día en el trabajo. Y siento la voz de Dios que me dice, búscame. Y yo dije, no, como Samuel, ¿no? No, Señor, no sabía. Y me dijo de vuelta, me quedé en la cama y otra vez escucho la voz de Dios que me dice, búscame. Entonces me acuerdo que me levanté, ¿no? Porque es como que me asusté, ¿no? Me exalté porque dije, esto es algo diferente. Y me acuerdo que fui a la cocina, obviamente salí de la cama con mucho cuidado para no despertar a mi esposa. Cosa que es raro porque no se despierta igual, pero así todo tuve cuidado. Y me acuerdo de ir a la cocina y agarré el café. En Argentina se dice café batido, no sé cómo será en su país o cómo lo toma acá. Si acá lo tomo en cápsula, es más fácil, rápido.
Pero en Argentina, ¿sí? Es el café ya molido, ¿sí? En polvo, digamos, y lo batimos. Y eso queda muy espumoso, queda hermoso. ¿Ok? Bueno, me acordé de otra cosa. La cuestión es que me estaba haciendo el café y Dios me vuelve a hablar de vuelta y me dice, búscame. Y yo digo, y ahí empiezo a tener una conversación con Dios. Le digo, no, Señor, no, son las 3 de la mañana, fíjate la hora que yo mañana tengo que entrar a trabajar, estaba pensando en las cosas que tenía que hacer. No, ya sé lo que me va a pasar, digamos, voy a llegar cansado del trabajo y no quiero eso. Y él me dijo, búscame. ¿Y sabe lo que hice? Agarré mi café, fui al living de mi casa, me senté en ese sillón, me tomé el café y me fui para el cuarto. Y entré en el cuarto, abrí la puerta de mi cuarto y vuelvo a entrar muy despacito para no despertar a mi señora, que vuelvo a repetir, raro que se despierte. Y me estaba incorporando en la cama, ¿no? Ya me había sentado, me estaba empezando a tapar para acostarme. Y pasó, yo digo, uno de los milagros más grandes de toda mi vida, siempre digo lo mismo. Mi esposa se despierta, me mira y me dice, ¿qué pasa, Ian? Me dice. Le digo, no, nada, tranquila, no podía dormir. Me dice, anda a buscar de Dios. Dije, ok. La vez pasada di un ejemplo. La vez pasada dije, bueno, si las piedras hablaron y la mula también. Y no me di cuenta. Y cuando llegué a casa me dije, ¿vos me dijiste mula? Ok, no, te voy a explicar. No quise decir eso. Quise decir que cuando Dios quiere hablar a una persona, ¿sí? Utiliza todos los medios. Y no me quedó otra. Digamos, soy duro, pero no tanto. Entonces me acuerdo que me fui, me senté en el living de mi casa y empecé a pensar esto. Quiero que usted interprete los pensamientos, digamos, totalmente fuera de Cristo que uno tiene, ¿no? Entonces empecé a ver la hora y dije, son 3:20 de la mañana. Pero si yo entendía que entrar en la presencia de Dios tenía que ver con poner una adoración, preparar el lugar, ¿no? Las luces ya estaban apagadas. Pero compartimos con mi vecino de abajo un pulmón, ¿sí? Un área abierta donde compartimos la ventilación de las casas. Entonces yo dije, si pongo música a las 3:20 de la mañana, mi vecino que duerme ahí abajo va a escuchar y va a decir, este tipo me va a llamar o me va a golpear la puerta. Entonces dije, ok, lo voy a poner igual, pero lo voy a poner bajito. Entonces me senté y empecé a tener una conversación con Cristo. Y le empecé a decir, ok, no sé qué querés decirme, no entiendo qué querés decirme. Estoy cansado, no tengo ganas. No sé ni qué decirte. ¿Qué querés que te diga? Entonces me vuelve a hablar por 5ª vez y me dice, humillate. Y yo lo que entendí por humillación, básicamente, fue esto, ¿ok? Arrodillarme de frente al sillón y empecé a decirle lo mismo que le había dicho parado. Señor, no sé qué querés que te diga, no sé lo que querés decirme, pero acá estoy tratando de obedecer, no tengo mucha ganas, la verdad que estoy cansado. ¿Qué querés decirme? ¿Me lo querés decir rápido? Y empecé a sentir en un momento que la presencia de Dios descendía en ese lugar. Y la atmósfera del Espíritu Santo empezó a entrar en ese lugar. Y empecé a entrar en su presencia y empecé a llorar porque era incontenible sentir tanta majestuosidad. Y me acuerdo que estando arrodillado en ese lugar, llorando en la presencia de Dios, Dios me empieza a pasar como diapositivas, como fotos de mi vida, ¿no? Desde que era pequeño e iba al jardín, me empieza a mostrar cuando tenía ese guardapolvo azul, e iba caminando por ese lugar. Y diferentes partes de mi juventud hasta llegar a mi adolescencia. Y yo en la presencia de Dios llorando le decía, Señor, ¿pero qué me querés decir? Yo ya sané la separación de mis padres, que fue algo, entre paréntesis le digo, que me costó hasta los 21 años superar. Y yo pensé que era eso, me estaba mostrando por eso. Le dije, ya sané la separación de mis padres. Y me dijo, no te estoy mostrando esto porque no hayas sanado la separación de tus padres. Te estoy mostrando esto para que entiendas que en todo tiempo, cuando vos ni siquiera pensabas que un Dios existía, ahí estaba yo, cuidándote. Y me dejó ver de vuelta muchas partes de mi vida y Él parado atrás. Y por primera vez en mi vida comprendí
lo que era el amor de Cristo, otro atributo. Y por primera vez entendí cómo me consoló. Y por primera vez entendí cómo me protegió. Por primera vez entendí, como vimos recién, cómo me disciplinó. Y todo es porque Él tenía un propósito, claro está. Pero también fue porque una estrategia de una mujer que oró por mí y me presentó a Cristo. Y eso se manifestó tiempo después. Y entro en sí porque suena la alarma que tenía puesta en el celular, donde estaba pasando las adoraciones. Entro en sí porque escucho la alarma del celular. Eran 8:30 de la mañana. Para mí habían pasado 10 minutos. Y nunca más me levanté de ese lugar siendo la misma persona. Nunca más. Mi vida cambió para siempre. Se levantó una nueva persona. Yo siempre digo, es como cuando me bauticé, ¿no? Nunca más salí de ese bautismo igual de como estaba. Entonces, lo que quiero decirte es que muchas veces necesitamos relacionarnos con Dios de una manera diferente. Pero tenemos que comprender que Él es poderoso, Rey de Reyes, pero también tiene el corazón y los atributos de una madre. Y por eso es que honramos a las madres, porque en definitiva honrando a las madres, aparte del amor que podemos tener, estamos honrando atributos de Dios en esa persona. Póngase de pie, por favor. Y tal vez hoy en este día, tal vez no tengas a tu madre presente. Tal vez no esté aquí contigo. Tal vez ya no esté más en esta tierra, haya partido con el Señor. Pero si tenés la posibilidad de tener a tu mamá o a una madre que conoces al lado tuyo, este es el momento que le agarres la mano y que podamos honrar a esa persona que nos deja ver los atributos de Dios, que solamente podríamos ver por medio de esa madre. Y tal vez si tu madre física no está aquí, por el motivo que fuere, tengas una madre espiritual. También podés, de forma simbólica, agarrar la mano, si no está aquí presente, a esa madre espiritual que te ha marcado en tu vida, que te ha protegido, que te ha disciplinado, que te ha cuidado, que te ha demostrado la misericordia, el amor, la fe, como vimos en Gálatas. Y este es el momento. Yo digo a veces que hay momentos bisagra en la vida de las personas, momentos que nos cambian para siempre, cambian el rumbo de nuestras vidas. Y si necesitas perdonar una relación de madre e hijo o madre e hija, si necesitas perdonar también y sanar una relación, hoy también es el momento. Así como me levanté esa madrugada de ese lugar diferente y nunca más volví a ser la misma persona y pude dejar una carga que me tenía atados por años y pude conocer a Dios de una manera diferente, en formas de atributos diferentes, de la misma manera, hoy es un momento bisagra que puede cambiar tu vida para siempre. No esperes más. Como decíamos en el altar, no tenemos que esperar un año y entrar atado a un lugar para estar en la presencia de Dios. Hoy es el lugar. Hoy es el lugar donde Cristo quiere sanar, restaurar, honrar, modificar, glorificar esa relación con Él por medio de la madre. Y si sentís que este es el momento, yo te invito a que puedas pasar acá adelante, para que Dios se haga manifiesto en tu vida y en mi vida. Así como cuando Dios me llamó y yo le decía, no, Señor, ¿qué quieres que te diga? Estoy cansado, no quiero hablar con vos, no tengo ganas. No seas como hice yo, que me fui a la cama y que tuvo que llamarme varias veces. Hoy es el momento para que Dios modifique, honre y glorifique esa relación.
Así que te invito a que puedas pasar acá y vamos a orar juntos para que eso pueda cambiar. Pasen. No tengan miedo, estamos en comunidad, en confianza, estamos en familia. No sientas vergüenza. Es el momento donde Dios quiere interactuar en la vida de las personas. El Señor nos dice que Él nos cuida como lo más preciado que podemos tener. Él quiere relacionarse de una manera diferente. Él quiere hacerte ver la importancia que tuvo por medio de esa relación con tu madre, del atributo que te quería dejar ver. Ese cuidado por medio de una persona, por tu madre terrenal, no es ni más ni menos que la misma presencia de Dios cuidándote. Y así como mi madre un día usó una estrategia para que yo pudiera conocer a Dios, de la misma manera, el Señor hoy va a cambiar esa relación en tu vida. Y si no tiene que cambiar, es solamente honrar. Y el Señor te dice, este es el momento. Este es el momento donde tenés que despojarte de todo lo que te impedía tener esa relación. Este es el momento donde tenés que honrar a tu madre porque viste los atributos que yo puse en ella. Este es el momento. Cuando vemos una madre dando a luz con dolores de parto, cuando vemos hacer sacrificios en secreto para proveer por sus hijos, ella está reflejando también la naturaleza de Dios. Así que ahí donde estás, y si pasaste al frente porque necesitabas restaurar esa relación, necesitabas honrar esa relación, ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él pueda ser una vez más esa persona misericordiosa que nos consuela, que nos perdona, que nos instruye, que nos da amor, que es misericordioso. Señor, queremos estar aquí, Señor, en tu presencia para glorificar tu nombre, Señor. Venimos aquí como comunidad de fe que somos, Señor, como iglesia, Padre Santo, para pedirte que vos puedas, Señor, manifestarte hoy aquí, Señor, en esta tarde, Dios. Queremos, Señor, honrar tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las madres, Señor, que en este lugar están, Señor, las que están físicamente y las que no están. Señor, queremos agradecerte, Señor, por esas personas que nos han instruido en tus caminos, nos han guiado, Señor. Hemos puesto, Señor, en ellas muchas veces los ojos, porque en definitiva lo que estamos haciendo es viendo el atributo que vos le diste, Señor. Señor, y así como el pueblo de Israel dio 40 años vueltas porque te desobedecimos y no nos dimos cuenta de que nos estabas cuidando, nos estabas dando alimento, que éramos importantes para ti, que teníamos un propósito. Señor, así todo te has manifestado a lo largo del tiempo, Señor, y te has dejado ver como esa madre amorosa que amamanta y que nos sacia constantemente, Señor. Por eso honro a cada una de las madres que hoy aquí están tomando la decisión en un momento bisagra donde su vida cambia para siempre, donde la relación de madre e hija, hijo y madre cambian para siempre y hoy es restaurada. Y si no necesita ser restaurada, honramos también a las madres hoy, en esta tarde, que han dedicado su vida para guiarnos y para glorificar tu nombre, Señor. Y que nos han mostrado lo más importante que eras tú, Señor. Hoy, Señor, queremos honrarte, Señor, por medio de nuestras madres, Señor. Hoy queremos honrarte por los atributos y el carácter que has mostrado, Señor. Hoy queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, diciéndote que te necesitamos, Señor. Déjanos ver, Señor. Déjanos ver, Señor, lo que querés, Padre Santo, que esa relación sea modificada, Señor. Déjanos ver, Señor, lo que vos, Señor, querés hacer y restaurar en ese lugar, Señor, en esa relación, Padre. Déjanos ver, Señor. Déjanos ver tu cara, Señor. Así como Moisés te vio pasar y dijo, es compasivo, es misericordioso, es amoroso.
De la misma manera, Señor, queremos verte, Señor, cara a cara un día, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Y muchas veces eso es porque fuimos, Señor, guiados por una persona en esta tierra que nos ha llevado a tu presencia, Señor. Y que nos ha mostrado atributos que vienen de ti, Señor. Es por eso, Dios, que glorificamos tu nombre hoy aquí, Señor, por medio de esa relación, Señor. Gracias por las madres, gracias por las mujeres que han llevado tu reino adelante. Gracias por cada una de esas personas que tienen ese corazón compasivo que solamente una madre a veces con amor fraternal puede tener. Gracias, Señor, por esas relaciones que nos han constituido, Señor, como hijos tuyos. Las honramos, las glorificamos, le decimos gracias, gracias y gracias por mostrarnos lo más importante que podía mostrarnos, que era conocerte a ti, relacionarnos contigo, Señor. Yo bendigo a cada una de las mujeres y cada una de las madres que aquí están, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. No queremos volver atrás, Señor. No queremos ser diferentes, Señor. Gracias. Gracias porque, como tu palabra dice, cuando somos instruidos desde niños, es difícil que nos torzamos después, que nos corramos, Señor. Gracias por esas personas que han puesto tiempo, voluntad, amor, dedicación en nosotros. Y si en el medio de eso, Señor, ha habido algo en esa relación que tiene que ser modificada, Señor, yo te pido ahora que la restaures, Señor. Que traigas el perdón, Señor. Que traigas, Señor, la restauración en esa relación, Señor. Padre Santo, porque sabemos que estás ahí. Así como me dejaste ver, Señor, vos estabas ahí, Señor. Estabas ahí, Señor, para decirme que a pesar de todas las cosas, estás ahí para amarnos, Señor. Siendo siempre intencional, Dios. Es por eso que damos, Señor, hoy gracias, porque te puedas mostrar de diferentes formas, con diferentes atributos. Y hoy ya no te veo solamente como Rey de Reyes, como el Todopoderoso, que claro lo eres. También te podemos ver con el corazón de una madre. Y es por eso, Señor, que te alabamos y te bendecimos, Señor, por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.